Cordial saludo. Bienvenidos a esta sesión en línea. Vamos a iniciar directamente con la presentación de la temática y las evidencias, teniendo en cuenta pues que la sesión realizada no permitió generar la grabación. Entonces voy a darles una nueva explicación para poder explicar la temática y que ustedes puedan desarrollar las actividades propuestas en la actividad de aprendizaje 5. Entonces, recordemos que yo les compartí a ustedes los aprendices que van aprobando la fase de análisis que conforman o que abarcan las actividades de aprendizaje de la 1 a la 4. Igualmente, se les compartió el anuncio del inicio de la fase de planeación, que es la que estamos ejecutando, que abarcan las actividades de aprendizaje de la 6 a la 11 y las evidencias que se van a desarrollar en esta primera actividad de aprendizaje 5 de la fase de planeación. Esta actividad de aprendizaje 5 van a desarrollar 6 evidencias, aunque ustedes visualizan 7, se da cuenta que la evidencia 4 no está porque estaba generando un error al editarla, entonces no se incluyó esa evidencia para que lo tengan en cuenta. Las evidencias que yo voy a evaluar son la evidencia 1, que es el flujograma de los procesos de la cadena logística y el marco estratégico institucional. La evidencia 2, que es una evaluación sobre el marco estratégico organizacional. La evidencia 3, que es la planeación estratégica y la gestión logística. Y la evidencia 6, que es la propuesta del plan maestro y las estrategias de inserción logística. La evidencia 5 es de inglés, que la próxima semana la instructora Diana programará la conferencia. Y la evidencia 7, que es la agenda de trabajo, solución de conflictos por equipos de trabajo interdisciplinarios, esa es del componente transversal de comunicaciones. Esta evidencia la orientará y la evaluará la instructora Ingrid Tatiana Hernández, que es del componente transversal, y esa será también en una sesión en la próxima semana en inglés, y la que sigue se explicará esta evidencia. Entonces, para que tengan en cuenta la ruta, tengan en cuenta los materiales. Este material o esta presentación que se compartió también, se la voy a compartir también en el enlace que les voy a subir de la grabación, que explica toda la parte del marco estratégico, lo que se debe tener en cuenta, cómo se estructura el marco estratégico, el análisis del entorno, del macroambiente y microambiente, que es todos los factores externos de la empresa, pero que son importantes para su desarrollo y para que el mercado, para participar más activamente en el mercado. Se tiene en cuenta el medio ambiente interno organizacional, que comprende todos los objetivos, políticas y estrategias, y la parte de integración del área, que es la estructura organizacional, que es la misma parte del organigrama, cómo está conformada la empresa. También está toda la parte de los factores que tienen en cuenta en el análisis del sector. Entonces, dónde está ubicada la empresa, si es a nivel local, regional, nacional e internacional, todo lo que integra las tecnologías de la información y la comunicación, la integración económica, el stakeholder, que son las partes interesadas que están involucradas, el público de interés de una empresa que permite su funcionamiento. Entonces están los empleados, los proveedores, los clientes, el gobierno, la competencia, todos los aspectos que intervienen, y la interculturalidad, que hace referencia pues a la interacción con las diferentes culturas, costumbres, en donde ningún grupo está por encima del otro, que promueven la igualdad, la integración y la convivencia. Entonces todos estos aspectos se tienen en cuenta. También se explicaba las variables del análisis del macroambiente de una empresa, que tiene relación con la parte de economía, la tecnología, la demografía, la parte social, cultural y el entorno ambiental, que son los principales elementos que se deben tener en cuenta pues cuando se inicia una empresa. Entonces aquí vemos toda la parte demográfica, el crecimiento de la población, la parte ecológica, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, las variables de responsabilidad social. En el geográfico, pues la ubicación que tiene nuestro país para el acceso a puertos marítimos, la infraestructura que existe de transporte y de logística, la parte sociocultural, que abarca todo lo que son las culturas y creencias, los cambios y comportamientos de la sociedad, el factor tecnológico, toda la parte de eficiencia, infraestructura,
las variables, las técnicas, sistemas, la innovación y crecimiento que se implementa, el lanzamiento de productos nuevos, máquinas, herramientas, todo lo que se tiene en cuenta. Factor político y legal, pues toda la parte de leyes, de normatividad, las agencias gubernamentales. Factor económico, todo lo que tiene que ver con la parte externa, que es todas las variables del Producto Interno Bruto, la inflación, las variables de las relaciones externas del país. Entonces, estas son las principales variables que se tienen en cuenta. Entonces, este análisis externo del medio ambiente o del macroambiente rodea a las empresas y permite que éstas identifiquen las condiciones en que operará y competirá en el mercado. Entonces, en relación a las leyes, tratados comerciales, todos los aspectos de la macroeconomía, la composición de la población, grupos, costumbres y valores. Entonces, aquí en esta gráfica, y también está dentro del material, ahí podemos visualizar el análisis del PES, que PES es el que identifica los factores del entorno en general que van a afectar a la empresa. La P significa políticos legales, la E económicos, la S socioculturales y la T tecnológicos, que son los mismos factores que vimos ahorita del macroentorno. Una vez se analiza se identifican los factores del entorno, pues la empresa plantea estrategias a través del análisis DOFA, que en el análisis DOFA pues se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que son los factores internos y externos ya de la empresa como tal. En el microambiente, pues la parte se identifica la cadena de suministro, entonces quiénes son los actores que intervienen, proveedores, productores, distribuidores, clientes, la competencia. Entonces, los proveedores son los responsables con la producción limpia, los distribuidores responsables con el mercado, el medio ambiente, el cliente y el consumo responsable, también todo orientado a la parte ambiental, la competencia también que es responsable en el sentido de generar bienes y servicios que beneficien las actividades de los pequeños productores que hacen parte de la cadena de suministro, para también la empresa pueda mantenerse en el mercado y estar actualizado, ya que tenemos en cuenta que cada día es un mundo más globalizado, cambiante, dinámico, entonces deben estar a la vanguardia en la parte de toda tecnología, innovación, competencia y todo para poder entrar a competir en el mercado. Dentro de ese análisis del ambiente interno, pues se tienen en cuenta los objetivos, políticas y estrategias de la organización. Ya es todo lo de la parte de la misión, visión, los objetivos, las políticas y estrategias y tácticas que se deben trazar en el direccionamiento organizacional. Entonces ellos se clasifican en estratégica, que ya es la parte de los altos directivos, la parte táctica, que ya es el nivel intermedio, que son los jefes o gerentes de áreas, y la parte operacional, pues que ya son toda la parte de los empleados de las diferentes dependencias que intervienen dentro del proceso de la planeación estratégica. Entonces, la estructura organizacional de una empresa para un plan maestro, que el plan maestro pues consiste, ese plan maestro es un documento en el que los responsables de la empresa reflejan estrategias a seguir en el mediano plazo, en una vigencia entre 1 y 5 años. Esta herramienta pues es indispensable para mejorar continuamente el servicio al cliente. Indica objetivos, especifica las políticas de la empresa, se plantean estrategias. Entonces, para ello se deben tener unos pasos que identifican el análisis de la situación de la empresa, el diagnóstico, que son las condiciones actuales de la empresa, los objetivos corporativos, las estrategias que implementa la empresa, los planes, los seguimientos y la evaluación. Entonces, esta es una herramienta del plan maestro para mejorar continuamente el servicio al cliente de la empresa, donde plantean estrategias para alcanzar los objetivos en un plazo determinado. Entonces, para ello, por eso se requiere que la empresa pues tenga todo este análisis para que pueda identificar toda la información. Dentro de la estructura organizacional, pues es la parte cómo está organizado a nivel jerárquico de la empresa, el gerente, los directores de área, las diferentes oficinas o dependencias que hay. Entonces, aquí hay un ejemplo de una estructura organizacional o un organigrama. Y ya la parte de los manuales que hacen referencia, pues toda la empresa
son los documentos donde detallan de forma ordenada y sistémica la información de la organización de la empresa. Entonces pueden ser manual de procedimientos, de políticas, manuales de funciones, manuales de técnicas de producción. Entonces por eso hay diferentes manuales que son de gran utilidad para la empresa. Permite pues delimitar las actividades, responsabilidades, las funciones que se deben desarrollar. Se tiene uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones, aumentan la eficiencia, ya cada uno sabe qué debe hacer, qué debe entregar. Es una fuente de información, muestra la organización de la empresa a través pues, del organigrama, ayuda a la coordinación, evita la duplicidad y la fuga de responsabilidades, o sea, que dos personas o tres personas estén haciendo la misma actividad. Entonces, con estos manuales permite que haya una mayor organización y estructuración de la empresa para aumentar la eficiencia. Y ya estos manuales o estas funciones se plasman a través de un diagrama de flujo que se utiliza la diferente simbología para el inicio, para el desarrollo de las actividades, para las decisiones. Hay unos símbolos que se utilizan para hacer conectores, para identificar ese proceso. Entonces aquí a manera de ejemplo me explica un procedimiento. Entonces todas las actividades que se desarrollan ya sea para la recepción de pedidos, para el despacho, para la recepción de la materia prima, para el envío de productos, entonces para todos los procesos, para la parte de almacén, de inventarios, todo requiere unos manuales de funciones, entonces lo hacen a través de unos diagramas de flujos para identificar ese proceso. Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Entonces ahora sí pasamos a las evidencias. Recuerden que para ingresar a las evidencias, entonces accedemos por el botón de contenido del curso, luego ingresamos, damos clic en la carpeta de proyecto, ingresamos a la carpeta de fase de planeación, la actividad de aprendizaje 5, ahí encontramos la guía de aprendizaje, el material, que es el material principal que ahí ustedes pueden visualizar. Ahí está toda la parte del análisis del entorno, del macroambiente y microambiente, que eso hace relación con, está relacionado con el POAM, que es el perfil de oportunidades y amenazas del medio. Entonces, para eso se tiene en cuenta este análisis del macro y microambiente, también el análisis del ambiente interno de la organización del cliente y la integración de las áreas involucradas con servicio al cliente, que ya es toda la parte interna de la estructura organizacional y los manuales de la empresa, que aquí pueden consultar esta información en el material principal. Luego encontramos la evidencia 1, entonces la evidencia 1 es el flujograma del proceso de la cadena logística en el marco estratégico institucional. Entonces, para esta evidencia, entonces damos clic en evidencia. Para ver las instrucciones, ustedes dan clic en el primer enlace para ver estas instrucciones. Entonces, aquí nos aparece la descripción de esta actividad. Entonces, aquí nos hablan que según el manual de procesos y procedimientos de la gobernación de Magdalena, un proceso se puede definir como una serie de actividades, acciones o eventos organizados interrelacionados orientados a obtener un resultado específico y predeterminado como consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en las diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su estructura. Entonces, lo que hablamos ahorita, un manual de procesos identifica quién es el responsable, qué actividad desarrolla para identifica el cargo, ¿sí? Por ejemplo, si es el jefe de almacén, el auxiliar de almacén o auxiliar de inventario, entonces identifica quién es el encargado y las actividades o acciones que se deben desarrollar para cumplimiento de las metas. Entonces, con base en eso, y ustedes tienen en cuenta el material, y hay un material complementario que se llama Guía Técnica para la Elaboración de Manuales y Procedimientos, que lo encuentran acá en este botón de materiales complementarios, ahí encuentran esos enlaces. Entonces, ustedes van a elaborar entonces primero seleccionan la empresa, una empresa que desarrolle operaciones logísticas. Pues es la misma que ustedes vienen trabajando. Y luego van a identificar qué procesos y procedimientos desarrolla la empresa y las estrategias de la cadena logística. Y con base en esto van a seleccionar una de las actividades o uno de los procesos que desarrolle la empresa, sea ya en la parte de inventarios, en la parte de aprovisionamiento, en la parte de producción, en la parte de distribución. Seleccionan uno de esos procesos y van a elaborar el diagrama de flujo detallando lo solicitado. Entonces, cómo es el inicio, quién es el responsable,
qué actividades deben desarrollar y cómo es el proceso. Entonces, para ello tienen en cuenta acá el diagrama, entonces lo estructuran, hay unas herramientas en internet que son fáciles de manejar en línea, unas herramientas en línea gratuitas para elaborar diagramas de flujo, que cumpla pues con los estándares de un diagrama de flujo. Y finalmente, entonces dan respuesta a estas preguntas que están planteadas acá al final de la actividad relacionadas con el flujograma o diagrama de flujo, que es lo mismo. Entonces, si ese flujograma permite entender con facilidad el proceso, si las actividades se presentan de manera secuencial, si se identifica con claridad los responsables de la actividad. Entonces, con base en eso van a responder todas estas preguntas que están planteadas. Entonces, y al final habla de qué estrategia logística se implementaría, qué elementos tendría en cuenta para su desarrollo. Entonces, ahí van a elaborar esta actividad. Entonces, recuerden colocar el nombre de la empresa, el proceso que seleccionaron para realizar esta evidencia. Entonces, estas actividades las pueden desarrollar en grupo los que vienen trabajando en grupo. Luego está la evidencia 2, que es una evaluación sobre el marco estratégico organizacional. Entonces, una vez ya hayan leído el material, van a ver evaluación para que la puedan presentar. La evidencia 3, entonces, es la planeación estratégica y la gestión logística. Esta evidencia, entonces, ahí también van a seleccionar la empresa, la misma que vienen trabajando. Entonces, colocan el nombre, entonces la empresa seleccionada es tal, o dentro de la historia de la empresa, ustedes van a identificar pues su nombre, porque a veces colocan toda la información y no colocan a qué empresas hacen referencia. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta esta información. Entonces, describen la historia, una breve historia de la empresa, cómo nació, el tipo de producto o servicio que fabrica y comercializa, si son varios, pues los especifican, el mercado, el sector al que pertenece. Entonces, el mercado o sector económico hace referencia si es de servicios, de productos, si es industrial, también si pertenece al sector público, al sector privado. Entonces, eso es lo que van a identificar ahí. Van a identificar, a colocar la misión, la visión, los principios, valores y políticas organizacionales de la empresa, los objetivos, las estrategias que tiene la empresa. Van a identificar pues cómo es la infraestructura de la empresa, si tiene presencia a nivel nacional o internacional, dónde está ubicada, qué medios técnicos, cómo son las instalaciones para el desarrollo de la actividad. Incluyen la estructura organizacional, que es el mismo organigrama, que es el nivel de jerarquía para establecer la función. Entonces, la estructura organizacional, cómo está conformada la empresa. Describen de manera general los procesos logísticos que se manejan, ya sea en aprovisionamiento, producción y distribución. Entonces, si hay de pronto algún mapa de caracterización de procesos, entonces lo incluyen o solamente hacen la descripción de los procesos logísticos que maneja la empresa. Y ya finalmente, cuando hayan consultado esta información de la empresa, pues van a responder estas preguntas. ¿Cuál cree que las políticas de la empresa son consecuentes con el tipo de mercado al que pertenece? ¿Cree que las estrategias aplicadas por la empresa favorecen el flujo de los productos o servicios que ésta produce? ¿Qué estrategia diseñaría para el fortalecimiento, para fortalecer las políticas de operación en la empresa y utilizaría la misma estrategia para los mercados? Entonces van a identificar o a dar solución a esas preguntas después de que hayan consultado la información de la empresa. Y la evidencia 6, que es la otra que yo evalúo, entonces, que es la propuesta del plan maestro estratégica y estrategias de distribución logística. Entonces, en esta evidencia, también nuevamente van a identificar, a seleccionar la empresa, colocan nuevamente el nombre de la empresa y si la empresa maneja muchos productos o servicios, solo van a seleccionar uno a comercializar. Aquí van a identificar un posible cliente, entonces quiere decir que así la empresa no tenga clientes de otro país, ustedes van a simular como si fueran a hacer una negociación comercial con un cliente, con un posible cliente de otro país, que ustedes en la primera actividad de aprendizaje, en una propuesta comercial, ahí ustedes identificaron algunos aspectos relacionados con las propuestas comerciales. Entonces, seleccionan el producto, un posible cliente, entonces un posible cliente identifican de qué país,
diseñan la estructura organizacional solo para el departamento de logísticas y las funciones de manera general. Entonces, aquí en uno del ejemplo había un manual, acá una estructura organizacional, entonces el gerente, quienes hacen parte de la parte logística, si escogieron esto, dependiendo del producto, entonces las ventas, producción, las finanzas se pueden guiar de acuerdo a cómo está estructurado en la empresa. Entonces diseñan la estructura organizacional. Luego plantean o proponen las estrategias. Entonces esas estrategias que ahí pueden incluir la misión, la visión, qué estrategias tienen en la empresa para comercializar, pues que estén enfocadas en la misión, la visión y los principios y valores y políticas de la empresa. Para la parte del departamento de logística, todos los que son estrategias de ventas, de comercialización, las incluyen acá. También tienen en cuenta estos aspectos dependiendo lo que maneje la empresa, cómo es la parte de la producción, dependiendo del producto, qué cantidades de pronto van a comercializar, cómo es el proceso de la comercialización internacional, qué acuerdos se tienen en cuenta, qué criterios, toda la parte de la distribución física internacional. Entonces, son todas las operaciones que se realizan para llevar la cantidad correcta del producto desde el origen al lugar final. O sea, si digamos que está en Medellín y lo van a llevar a Ecuador o Venezuela, entonces se tienen en cuenta esos aspectos, el tiempo, las condiciones de pago, se tiene en cuenta el transporte, los medios y modos de transporte que se van a utilizar, los canales de distribución, todos esos aspectos los tienen en cuenta dentro de este punto. El sistema de información, qué herramientas tecnológicas se van a utilizar para hacer ese seguimiento, ese rastreo, para el contacto, si es a través de internet, de correo electrónico, de algún programa o software, también en la comercialización también la parte, o sea, específica que se debe tener en cuenta, la parte de los aranceles, toda la parte de los impuestos, las partidas arancelarias, entonces ahí solamente especifican qué se debe tener en cuenta. Diseña la planeación estratégica para comercializar los productos, lo que sea aquí, los canales de distribución que se van a utilizar. Entonces, estos aspectos se incluyen acá y finalmente elaboran el POAN, pueden hacer una tablita para identificar el perfil de las oportunidades y amenazas del medio, que eso está ahí dentro del material, lo que habla del macro y microentorno. Entonces, aquí vemos en el primer punto, factores claves para estructurar el marco estratégico del plan maestro. Todo lo que es el análisis del macro y microambiente lo van a tener en cuenta para esta evidencia. Entonces, eso es lo que realizan finalmente. Entonces, eso es lo que van a hacer en esta, que habla aquí, que construye el plan maestro. Entonces, para construir el plan maestro tienen que tener en cuenta estos aspectos, el nombre de la empresa, el posible cliente, los productos y la descripción de todo el proceso que se deben tener en cuenta para una negociación. Entonces, eso es lo que van a desarrollar en esta actividad de aprendizaje 5. Recuerden que esta actividad va hasta el 15 de mayo, entonces todavía tienen tiempo para que puedan desarrollar, las puedan ir desarrollando y las enviando para poder ir evaluando. Entonces, esa es la explicación de la sesión para el día de hoy. Entonces, ya con esto damos por finalizada la sesión para poderles subir el enlace de la grabación. Entonces, un feliz día para todos.